Camaradas, hoy con el gusto de saludar a Félix Fernández, un tipo diferente, un tipo que le ha metido mano a la vida y voy a tratar de definir eso, alguien comprometido socialmente, alguien que creció en una familia con muchos libros, con mucho apetito intelectual y al mismo tiempo alguien que decide optar por el juego, por el fútbol y convertirse en un símbolo del atlantismo y lo traes tatuado, mi querido Félix, el logo del potro, no solamente en la piel, sino realmente en el corazón, en las entrañas. ¿Cómo va la vida, Félix? Ya vamos a platicar. Aquí se trata un poco de recuperar el camino. ¿Quién hay detrás del comentarista hoy, ya con 15 años de éxito en Miami? ¿Qué hay detrás del portero que logró la salvación y logró consolidarse, ser campeón con el Atlante? ¿De dónde vienes y a dónde vas? ¿Cómo va la vida? ¿Qué tal, Javier? Un gustazo acompañarte aquí en esta plática y gracias, muy, muy honrado por la invitación. Supongo que hay que ser de un grupo muy selectivo para recibir esta invitación. Te lo agradezco mucho. La vida va bien, Javier, va bien. Yo creo que hoy en día lo que tenemos que ver es de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Y lo más sencillo, por lo que tenemos que agradecer y por lo que tenemos que velar es por la salud hoy en día y valorarla mucho más que antes. La salud va bien, afortunadamente. El trabajo permanece. Tú sabes que la industria de la televisión y de los medios de comunicación ha sido muy golpeada y ya desde hace algunos años, y no se diga con la pandemia, ¿no? Desde hace algunos años porque simplemente la gente ha dejado de ver televisión en vivo. Prácticamente todo lo que veía en la televisión lo puede ver en cualquier otro momento, desde cualquier otra plataforma, salvo el deporte en vivo, ¿no? Que parece que no tiene sustituto. Va bien, con 3 hijos que han crecido con diferentes edades, en diferentes etapas escolares cada uno de ellos. Con un par de perros que también de repente ladran por ahí. Pero en general bien, ¿no? Con salud para todos los días. Pues levantarme con muchas ganas de hacer algo y empezando por la actividad física, ¿no? Creo yo, soy un firme creyente de que la vida te va mejor en movimiento, ¿no? De que la cabeza fluye mejor en movimiento, de que el apetito también es diferente, el sueño, la lucidez, el buen humor y las ganas de conversar, todo eso a partir del movimiento. No sé si estás de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Platícanos un poco, ¿cuándo llegas a Miami? Primero, ¿dónde está tu esposa, esa maravillosa mujer, Pili? ¿Cuántos años de casado llevas ya? Y las edades de tus hijos y dónde andan, qué están haciendo. Bueno, después de 23 años de casados, una pausa. Estamos en una pausa en este momento. Pues yo ahorita, o sea, las cosas van bien, pues, en el sentido de la relación. Estamos simplemente con una pausa. Mi hija María está en University of Florida, en la ciudad de Gainesville. Es corredora del equipo de atletismo de UF. Está en su 3er año de universidad. Tengo a mi hija Belén, que está en el último año de high school o de preparatoria en Miami, y mi hijo Martín, que tiene 12 años, que está empezando middle school, y que pues también le gusta el fútbol. No sé hasta qué punto, pero le gusta el fútbol, y los 3 tratamos de que sean muy, muy activos, ¿no? Y tratamos de estar muy, muy cerca de ellos. Ok, entonces son 3 hijos, tienes en diferentes edades. Todavía, sobre todo el de 12, necesita contención, apoyo, todavía necesita evolucionar, ¿no? Desarrollarse. Yo creo que los 2 primeros ya están hechos, ¿no? Sí, Martín está ahorita en una etapa en la que es muy activo, le gusta mucho el fútbol. O sea, no, a ver, establezcamos algo, le gusta mucho jugar fútbol, le falta la pasión por el fútbol. Okay. Sí, eso que en México se desarrolla de manera mucho más fácil, aquí es más complicado, porque
pues allá en México vivimos rodeados de fútbol, vamos al estadio, tenemos más contacto con diferentes equipos, se cascarea más por todos lados, ¿no? Aquí es como muy estructurado, ¿no? Es el tiempo para jugar fútbol en la academia y ya, ¿no? O sea, no lo hacen en la escuela tampoco y lo que uno les pueda dar por su lado. Mi hija Belén hizo gimnasia mucho tiempo, gimnasia de muy alto rendimiento. Lo dejó ya cuando empezó a desarrollarse un poco más y como te mencionaba, pues María es muy apasionada por correr y lo hace pues a un nivel bastante respetable, ¿no? Como es el nivel universitario de la NCAA en Estados Unidos. Oye, Félix, a ver, vámonos un poco atrás para que nos platiques dónde naces, en qué colonia naces. Tus papás están en este planeta, ya no están, tus hermanos. Cuéntanos de tus orígenes, de tu principio de vida. Bueno, mi padre ya no vive. Mi padre murió de 98 años en el 2013. Mi madre todavía vive, afortunadamente. Carmelita está en una residencia de alemanes en Xochimilco, allá muy cerca de La Noria. Yo soy de Coyoacán, nací en Coyoacán, viví muchos años en Coyoacán, soy orgulloso coyoacanense. Estudié en el Centro Escolar Cedros, la primaria, la secundaria, después me fui al CCH Sur para estudiar la prepa y la carrera la estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, en la UNAM. Estudié pedagogía. Pues viví en la Ciudad de México, llegué, o sea, tenía yo mucha inquietud por el fútbol profesional desde chavo, ¿no? Tenía muchísima pasión, muchas ganas de hacerlo, pero paralelamente pues jugaba tenis como lo hicieron todos mis hermanos, porque mis padres nos lo inculcaron desde muy chavos, ¿no? Fue como que antes, o sea, no importa el deporte que vayan a escoger, pero van a agarrar la raqueta, van a aprender a jugar tenis y ya después hacen lo que quieran. Y fue muy atinado eso, ¿no? Yo, de hecho, lo hicimos con nuestros hijos también, porque creo yo que a partir de primero de un deporte individual, y después de un deporte de raqueta tienes mucho más facilidad después para hacer otros deportes que sean relacionados con la raqueta o para después hacer deportes en conjunto y ver la diferencia, ¿no? Yo creo que el tenis es un deporte sumamente complementario. A mí me sirvió muchísimo para ser arquero. Yo lo empecé o sea, me empecé a dar cuenta conforme pasaban los años en que los movimientos eran muy similares, lo que pedían en la cancha de tenis para la portería también, y el tipo de, o sea, lo que son reflejos, agilidad, anticipación, movimientos en diagonales, recorridos sin cruzar las piernas, ese tipo de cosas que parecen muy sencillas, pero me resultaron muy complementarios, lo cual le agradeceré a mis padres toda la vida, ¿no? Que hayamos empezado por el tenis. Y yo tuve un intento por dedicarme un poco más al tenis, porque un par de hermanos míos también se dedicaron más o menos en forma al grado de estudiar en Estados Unidos con una beca por el tenis, y ese pues, parecía que era el camino que yo iba a seguir, impulsado mucho por mi padre. Y pues sí, en efecto, terminando el CCH me vine a Estados Unidos con una beca a una universidad pequeña, pero nunca me llenó. O sea, era el fútbol lo que yo traía, yo ya había jugado en muchos equipos, en interclubes, había jugado pues con el Cedros, había jugado con el CUM, posteriormente con el doctor José Luis Arce, que me llevó a jugar con el CUM, había jugado algunos partidos que me había llevado también de repente con la reserva del Necaxa, con la del NES, así, ¿no? Cuando se podía, me llevaba José Luis Arce, y yo me fui a Estados Unidos, pues porque parece que ese era el camino, y José Luis me decía, nos escribíamos por cartas en ese entonces y me decía, regresa, yo creo que tú puedes jugar fútbol profesional, que tú puedes ser un portero profesional. Y yo lo mantenía en la cabeza y nos escribíamos y en total nos pusimos de acuerdo para que un año después yo regresara y él me entrenó durante un mes. Íbamos a entrenar, éramos 3 chavos. Y íbamos todos los días y pasaba por mí a mi casa en Coyoacán y me llevaba al Bosque del Pedregal a entrenar junto con otros chavos, y
había una cancha, no sé si te acuerdas, arriba en el Bosque del Pedregal, una cancha que era como de arena volcánica. Sí, Y entonces con los balones yo los cargaba y entonces hacíamos todo un recorrido, llegábamos ahí arriba y me entrenaba durante un mes para llevarme, todo eso para llevarme a un equipo de segunda división que se llamaba Toros de Texcoco. Y en ese equipo me aceptaron y me quedé ahí. Era un equipo de don Enrique Fernández, en paz descanse. Y ahí fue como empezó la carrera profesional. A ver, se te botó la cadena hacia adelante en el tiempo. Vámonos otra vez para atrás. Ok, a lo mejor me adelanté, sí. Cuéntame de tus hermanos y cuéntame del origen de tus familias. Tu padre ya llega, ya nace en México o llega de España, y del lado de tu madre. Mi padre nació en Nueva York, de hecho. Mi padre es hijo de mexicanos, pero mi abuelo vivía en Nueva York porque tenía una imprenta, tenía unos grabados, y vivieron un buen tiempo en Estados Unidos, y ahí es donde nació mi padre. Estudió primaria, secundaria en Estados Unidos, y después ya regresó a México, y ahí vivió ya el resto de su vida. Mi madre nació en la Ciudad de México y durante 96 años ha vivido en la Ciudad de México. A mí me sorprende mucho y me impresiona mucho que una persona de casi 100 años toda su vida haya vivido en una sola ciudad, ¿no? Aunque esté una ciudad como México, pero pues es el caso de mi madre. Mi madre es nieta de alemanes, ni siquiera es hija, es nieta de alemanes. Pero conservaron muchísimo las tradiciones alemanas en su familia. Mi madre tuvo 9 hermanos, nosotros fuimos 10 también. O sea, era una familia muy grande. Yo soy el menor de los 10. Mi hermana Fátima, pues podría ser mi madre en cuanto a edad. Yo realmente crecí con mis hermanos, no con mis padres, porque los dos trabajaban, mi papá y mi mamá trabajaron desde que yo nací. Entonces yo más bien crecí muy pegado a mis hermanos y eran mucho más grandes que yo. Entonces quizá empecé yo a vivir cosas y a ver cosas que no me correspondían de muy chavo, o a desarrollarlas de otra manera, o a madurar quizá un poco más rápido, o a ser también un poco más independiente. Y así fue, o sea, una infancia pues, de la Ciudad de México muy contenta, no me quejo en lo más mínimo, creo que la pasé muy bien en la escuela, y a los 13 años es cuando llego a Pumas, Javier, por una prueba que apareció en el periódico Ovaciones, y uno de mis hermanos me la recortó un día y me dijo, pues mira, hay una prueba para los que nacieron en tu año, si quieres, ve. Y ahí fui yo. Se abría la categoría de fuerzas básicas de los nacidos en el 67, y ahí fui, y al final de cuentas me quedé de una manera muy pues muy particular, ¿no? Porque yo iba a probarme como delantero, imagínate. Yo creo que casi todos los porteros, o la inmensa mayoría, quisimos ser antes jugadores de cancha, y por alguna razón no caímos en la portería. Bueno, pues ese fue mi caso, porque me rechazaron en el último corte en ese equipo de los Pumas, y yo de necio escuché como Rulo Vázquez, que era uno de los entrenadores, citó a los jugadores que se habían quedado para, haz de cuenta, era un viernes para el lunes en la tarde. Entonces yo escuché y dije, yo voy a ir. Y fui ese lunes y le dije, pues aquí estoy de regreso. Ese viernes le había dicho que no estaba yo de acuerdo, que me había cortado. Y el lunes llegué y le dije, pues aquí estoy otra vez. Y entonces él me dice, para manera de broma, me dice, pues falta uno de los porteros, si quieres ponte ahí. Y le dije, pues me pongo, va. Y en realidad sí, había faltado uno de los arqueros, me puse ahí de portero ese entrenamiento, y al final me dijo, pues si quieres quédate, yo aquí te enseñamos y ya te quedas. Y dije, va, órale, me quedo. Y ya, así me hice portero a los 13 años. Así fue. En las canchas de allá atrás del estadio, esas canchas de tierra que seguramente todavía existen, ¿no? A ver, entonces, ¿a qué se dedicaba tu papá? Porque con 10 chavos es complicado sí. mantener un nivel de vida bueno. Y después, platícame qué hacía tu papá. Y qué bueno que tus papás son muy longevos, porque quiere decir que vas a vivir también bastantitos. Esperemos que sí. Tiene línea directa. Si tengo la lucidez de ellos, adelante. Si no, bueno, no estaría muy de acuerdo. Mi papá fue arquitecto. Ajá. Mi papá fue arquitecto toda la vida. Y estuvo muy pegado en el tenis también. Fue
fue directivo en el tenis. Tuvo varios puestos en la Asociación de Tenis del Distrito Federal, en la Federación Mexicana de Tenis. Fue incluso capitán de Copa Davis en los 50s. Y mi madre es bióloga y tiene una maestría en enseñanza superior. Fue campeona nacional de tenis también en 2 ocasiones. Fue medallista de oro en centroamericanos y se conocieron ellos en una cancha de tenis y así permanecieron durante muchísimos años pegados, ¿no? Principalmente por el tenis que pues hasta los últimos días de mi padre los acompañó, y mi mamá, aunque pues evidentemente ya no juega, pero sí le ha dado definitivamente la disciplina por el deporte. A mi madre sí le ha dado una calidad de vida en la etapa ya de adulto mayor. Todos sabemos, Félix, que a ti y a todos tus hermanos les forjaron, ¿no? Y les inculcaron el tema de leer, aprender, o sea, una familia que debía tener ciertas curiosidades intelectuales. Supongo que esto un poco provocado por los papás. Cuéntame de esa parte, ¿no? Sí, aparte del deporte había esta intención de, hey, despierta, entérate, fórmate. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo recuerdas? Sí, desde luego. Era muy insistente. Mis padres, sobre todo mi mamá, ¿no? Era muy exigente en cuanto a la escuela. Y pues por todos los medios trataba de que nosotros siguiéramos los estudios. A mí ya me fue más fácil porque yo lo veía directamente en el ejemplo de mis hermanos, ¿no? No tuve un solo hermano que no pasara por la universidad, que no terminara la universidad. Como tú sabes, bueno, pues mi hermana Fátima también, ¿no? Ha sido dentro de los medios de comunicación en México y pues ha sido también un buen referente. Mi hermana Paulina, que este año 2020 nos dejó, pero pues ella era probablemente el ejemplo en mi familia más claro de la disciplina y de la perseverancia. Ella doctora en ciencias políticas, muy metida, bueno, muy cercana al presidente López Obrador hace muchos años, no en la actualidad, pero sí, por ejemplo, ella fue su directora de tesis, ¿no? Fue su maestra, fue su profesora en la facultad. Hermanos que pues han publicado libros por todos lados y pues como que era el ejemplo a seguir en la casa y era lo que había que hacer, ¿no? No es que a uno le costara tampoco mucho trabajo. Y yo encontré también pues en los libros, en la lectura, en escribir también, sobre todo en escribir encontré otra pasión, pero en los libros también encontré como una forma de desahogo paralela al fútbol. Para mí era muy importante, mientras yo jugaba fútbol, tener la cabeza también de repente o varias horas al día en otra cosa totalmente distinta para que me despejara, ¿no? Porque si no, caí en una obsesión que no era muy saludable. Entonces, yo pasaba muchas horas, ¿no? Haciendo notas, leyendo, escribiendo. Era también una forma de canalizar un poco la presión antes de los partidos, de llevar las horas de viaje, de pasar las concentraciones, etcétera, ¿no? Y pues mientras yo ya estaba a nivel de alto rendimiento en el fútbol, pues yo estaba estudiando en la universidad y sí me tenían que echar la mano los profesores, ¿no? Pero de repente para entregar trabajos un poco más tarde, para presentar exámenes, etcétera. Y así lo fui llevando, ¿no? Yo creo firmemente que el futbolista y más hoy en día lo puede hacer. Entiendo que hoy la carrera del futbolista es más exigente, ¿no? O sea, se requiere mayor profesionalismo, pero dentro de ese profesionalismo, dentro de ese cuidado de la propia profesión, también está el crecer, ¿no? Como persona, como individuo, como profesionista, etcétera. Y se puede hacer porque me queda claro que muchos de los equipos y las instituciones hoy en día en México apoyan que el futbolista tenga también una preparación académica. Fíjate cómo todo está vinculado, Félix, ¿no? Me dices, 10 hermanos, el último tú. Quiere decir que eso te dio, como bien lo describiste, independencia, autonomía,
aprender, digamos, a pasos grandes, cosas de la vida que quizá no te tocaban entender, pero eso después, ya viendo tu historia como futbolista, muy por arriba del promedio en cuanto a preparación académica, en cuanto, repito el término, apetito intelectual, te dio una visión, pues, distinta, no mejor necesariamente, pero distinta sobre la profesión, ¿no? Y me imagino, Félix, que también te dio herramientas como para sobreponerte un poco cuando eras chavo y estabas debutando, ¡ay, güerito!, ¿no? O sea, porque ese tema de la discriminación es increíble. Sí. Era la inversa, ¿no? Porque la mayoría, ¿no? Absolutamente. De una franja y de pronto, pues los Aspe, los España, los Luis García, los Félix Fernández son los que reciben el bullying, ¿no? Totalmente, Javier, totalmente. Fíjate, es un tema que muy pocas veces se toca, pero sí, claro que sí, existe una discriminación muy fuerte. No sé si actualmente, en nuestra época, sí, y en las épocas anteriores, no me cabe la menor duda. ¿Y sabes por qué? Es curioso, pero había cierto resentimiento porque sentían muchos de los compañeros que tú le estabas quitando el lugar a alguien que realmente necesitaba jugar fútbol para sobrevivir. ¿Me explico? Era algo así. Fíjate, cuando yo llegué a este equipo que yo te comentaba hace rato, ¿no? Toros de Texcoco, un equipo de segunda división, que era un equipo súper maleado. Estaba lleno de jugadores que ya habían pasado por primera división y que de alguna manera no lo habían hecho, ¿no? Ya eran así como medio dinosaurios. Pero entre ellos estaba, por ejemplo, Nacho Ambriz, que había pasado por una etapa de adicciones muy fuerte y que estaba recibiendo una nueva oportunidad. Digo, después lo que le sucedería, pues sería maravilloso también gracias a su capacidad de reponerse. Pero en ese equipo había gente muy maleada y había compañeros que se molestaban porque uno entrenaba fuerte, porque uno era muy dedicado, porque en el trabajo físico uno le gustaba ir hasta adelante, por ejemplo, ¿no? Porque uno no se echaba unos tragos. O sea, ese equipo jamás me imaginé yo que en un viaje para jugar un partido estuvieran chupando, ¿no? Con autorización del técnico, pero iban poniéndose unas jarras, viajes de 10 o 12 horas, se viajaban por toda la República y se ponían unos tapones en la ida para jugar, ¿no? Entonces, pues, la inmensa mayoría no pasó nada más con ellos, pero se molestaban porque uno no quería chupar o porque era muy disciplinado, ¿no? Y entonces te empezaban a agarrar, te empezaban a agarrar, te empezaban a agarrar. Y después, tiempo después, cuando yo llego al Atlante, había específicamente un compañero que me hizo la vida de cuadritos por eso mismo. Y me jodía que no sabes, ¿no? Y entonces, pero me apretaba mala onda, ¿no? Al grado de que me hacía llorar. O sea, yo iba y lloraba solo. Casualmente, ese compañero, fíjate lo que son las cosas. Tiempo después, muy poco tiempo después, él sale del Atlante. O sea, no dio, la verdad es que no pasaba nada con él, pero estaba en primer equipo. Y él se va a un equipo, después nos encontramos en segunda división. Cuando nosotros descendemos con el Atlante, nos encontramos en segunda división. Y él jugaba en el Zacatepec. Y nos enfrentamos en instancias finales, en partidos muy duros, partidos muy violentos que definían y los dejamos fuera de la final, siendo ellos el mejor equipo, ¿no? Entonces fue así como una especie de revancha sin encararlo nada, pero deportiva, ¿no? El frente a frente de que nos encontramos, porque además él jugaba de media cancha para arriba, entonces nos encontramos bastante en cuanto a tira gol, o sea, cuando había, él le pateaba mucho a la portería, o en mano a manos, etcétera, ¿no? Y entonces fue así como la venganza ideal con alguien que me había hecho la vida muy difícil en el Atlante. Pero sí, definitivamente existe muchísimo esa discriminación, pero vaya que sí, y muchos no la aguantan. Oye, ya como chavorrucos, no está como para que le eches una llamada y se rían de esto y le digas, mira, me hiciste crecer y luego te gané. ¿Es innombrable este hombre o qué? Pues es que a lo mejor ni siquiera tú lo ubicas. Fíjate tú que tienes tantos años en esto y tan buena memoria, a lo mejor no lo ubicas. No, pero... Se llama Julio Colín. Julio Colín, no lo ubico, o sea, bueno,
no tuvo para nada la trascendencia que tuviste tú. Qué gran historia, me parece de esas de película, ¿no? De cuando alguien le hace la vida imposible a alguien y después la vida te da la vuelta, pero... O sea, pero imagínate, o sea, con rollos como que entras al vestidor y ves tu ropa hecha nudos, ves tus guantes rotos, o sea, cosas de esas, ¿no? O sea, que no sabes para dónde hacerte, ¿no? O sea, y que celebran muchos dentro del vestuario. Nunca te, nunca te conté, fíjate, ya que estamos centrados en eso, ¿eh? Raúl Arias, que goza de todos mis respetos, fue uno de mis primeros compañeros en el Atlante cuando yo llegué. Y el entrenamiento. Más vago que un recuerdo, Raúl. Sí. El primer entrenamiento que yo hice en el primer equipo con el Atlante de Manolo Lapuente, nos estamos bañando en el estadio Azulgrana. Había 4 regaderas nada más. No estaba en unas condiciones muy limitadas de esos baños, pero había 4 regaderas. Entonces te mojabas un poco, te salías, te enjabonabas y después te entrabas para quitarte el jabón y ya. Y entonces, pues yo hacía lo que hacían todo el mundo, o sea, se ponía shampoo en el pelo y salías de ahí ya. Y cuando me estoy poniendo o sea, cuando me estoy enjabonando, cuando me estoy poniendo el shampoo en el pelo, siento un arrimón. un arrimón y la carcajada de todo el mundo. Yo tenía los ojos cerrados porque tenía shampoo y de repente, ¡guau! Y yo, ¡guau! ¿Qué es eso, güey? Entonces, ¿sabes? Me quito el shampoo así los ojos y me dice Raúl Arias, me dice, güerito, apréndete la lección, las nalguitas siempre a la pared. Y yo, sí, señor, sí, señor. Qué bueno. Entonces, imagínate, de entrada el primer entrenamiento. Qué buena anécdota. Oye, Félix, a ver, ¿cómo surge el idilio atlantista? Te retiraron el número 12, cosa que nunca había pasado, ni seguramente muy pocas veces en el futuro pasará. Tus libros del Atlante, aquí tengo de Beto Murrieta, que es Azulgrana, la historia del equipo Atlante. He leído los tuyos, que tienes varios. Gracias. Son 3, sí. Son 3. ¿Cuáles son? Es Guantes Blancos. Este es el que leía. Las redes de fútbol, es uno verde. Si quieres, aquí los tengo ahorita, te los muestro para que los ubiques. Otro es Guantes Blancos, personajes del fútbol. Ajá. Y el tercero se llama Fútbol entre balones y valores. Ok. Están a la venta todavía en Amazon y esto, ¿no? El primero no, los otros 2 sí. Ok, ahorita para que me dé los datos. Bueno, o sea, no sé si quieres más a tus hijos que al Atlante, pero a lo mejor es un nivel. Pues es que con el Atlante, es pues sí, una especie de razón de vida por una pasión que creo que nosotros debemos tener, ¿no? Debemos tener una pasión por algo, una cosa del fútbol, por supuesto, pero también como depositar las esperanzas. Y un equipo de fútbol es una muy buena razón, ¿no? Tú lo sabes bien también, ¿no? Y decidir llevar esos colores y llevar ese escudo, suceda lo que suceda, ¿no? Hay unos que eligen de manera mucho más sencilla, ¿no? Y se van por los grandes equipos, por los que nunca van a quebrar, por los que nunca van a bajar, por los que siempre tienen apoyo económico y siempre van a festejar títulos cada 2 o 3 años. Ese yo creo que es la vía más fácil, ¿no? Y por eso mismo también supongo que millones y millones de aficionados le van a ese tipo de equipos en el mundo. Pero pues los que elegimos tú y yo, pues también tiene su chiste, ¿no? O sea, irle a equipos que van a festejar poco, pero a lo mejor vamos a festejar muy ruidoso. Equipos muy austeros, equipos que cambian de manos, equipos que cambian de sede, equipos que suben, que bajan y que te enseñan una forma de vivir, al final de cuentas, porque te vas relacionando con los demás que le van a tu equipo y te das cuenta que hay una identificación muy grande y que tenemos muchísimo en común y después ya te vuelves orgulloso, ¿no? De representar y de seguir esos colores y de apoyarlos, suceda lo que suceda, y no importa si te hacen bullying, si te joden, porque tarde o temprano, o sea, esto es cíclico, ¿no? Pues vas a ganar y vas a festejar.
Oye, ¿y de niño no veredeaste con otro equipo? O sea, cuando tenías 7, 8 años, ¿a quién le ibas? No, no le iba a nadie, seguía el fútbol y no le iba a nadie porque de las pocas posibilidades que había era irle a la América. Ajá. Porque cuando yo era niño, pues pasaban los partidos del América y muy pocos más. Nunca me gustó lo que representaba el América. Entonces, con todo y que era el equipo más popular y el que todo mundo le iba y era más fácil ser aficionado, pues no, a mí no me convencía. Entonces, pues yo no tenía un equipo y conforme fui creciendo, me llamó mucho la atención el Atlante. Ujú. Y curiosamente dije yo, ojalá llegue a jugar algún día en el Atlante. Y las cosas se fueron dando y se fueron dando y se fueron dando. Y luego te convertiste en un héroe de época. Entonces, a ver, era el América el que pasaban en la tele y en una casa de izquierda progresista, pues el América presentaba el sistema imposible irle al América, Claro. ¿no? Sí, por supuesto. Sí, estaba mucho más cerca de los Pumas, porque de hecho yo me hice portero, como te comenté también hace rato, en los Pumas. Y a mí sí me llamaba la atención los Pumas, pero no me había algo que no me convencía del todo, ¿no? Iba a los partidos de los Pumas y pues yo jugaba en las fuerzas básicas de los Pumas, pero había algo que no me llenaba del todo. Y cuando empecé a seguir al Atlante un poco más de cerca, te voy a decir, uno de mis principales enlaces con el Atlante fue Mario García, hoy técnico del equipo, porque Mario García y yo estuvimos en una selección juvenil y él estaba en el Atlante ya. Entonces me llevó, como yo no tenía realmente con ese equipo de Toros de Texcoco, yo no tenía contrato, entonces Mario me empezó a conectar para ir ya a entrenar con los del Atlante, a ver si me podía yo pasar con ellos. Y me encantaba la idea, ¿no? Ir a entrenar a la deportiva y después ir al estadio a verlos. Y me encantaba el ambiente en el estadio de la ciudad de los deportes. Entonces me fui como empapando más, identificando más. Y cuando llegó el momento, pues yo estaba más que preparado mentalmente. Fue regresando de ese Mundial Juvenil en Canadá 87 y me encuentro a Rafa Puente en el centro de capacitación. Yo estaba yendo todos los días a entrenar al Ángeles de Puebla. Me estaba llevando eh, el señor Baltonrá, me llevaba a Pepe Baltonrá, me llevaba todos los días, él era auxiliar del Ángeles de Puebla y me llevaba a entrenar con la reserva. Entonces imagínate, ida y vuelta allá y me llaman a una preselección juvenil y me encuentro en el centro de capacitación a Rafa Puente y entonces me dice, pues ¿dónde andas? Y le dije, pues allá en Ángeles de Puebla. Me dijo, no, estás loco, güey, no tienes nada que hacer allá, yo te voy a llevar al Atlante. Y yo, ¿en serio? Sí, yo te llevo al Atlante, pero para que vayas directamente a entrenar allá a primer equipo, tú no estás para reserva. Y todo. Yo, wow, órale. Y me consigue la cita con Manolo Puente y me dice, ya está, tal cual, preséntate tal día. Y llegué yo así y fue el día de las nalguitas a la pared. Qué buena, Septiembre del 87. qué buena bienvenida. Oye, Felipe, cuando empiezan a ver tus papás que tienes esta pasión por el fútbol, ¿qué dicen? El resto de tus hermanos no jugaba fútbol y tu papá no jugaba fútbol, o sea, no. No. Bueno, tenía, sí, hermanos futboleros, sí. Cascareros, sí. ¿Era un poco de nacos el fútbol o qué? No, tengo un par de hermanos tengo un par de hermanos que les gusta muchísimo el fútbol y que son los que mi hermano Javier, que era mi padrino, que es mi padrino, pues él fue el primero que me llevó a un estadio. Yo, como te dije, yo crecí con mis hermanos y uno de ellos era mi padrino Javier, entonces me llevaba mucho al fútbol, claro, y yo lo iba a ver jugar fútbol al Club España. Me acuerdo con el Orense. Pero en efecto, a mi papá no le gustaba, no entendía lo que era el fútbol y no me apoyaba, ¿no? Cuando yo ya estaba jugando en las fuerzas básicas de los Pumas, pues él quería que yo jugara tenis. Y entonces yo necesitaba guantes o necesitaba zapatos de fútbol y tenía que engañarlo y mentirle de que se me había roto una cuerda de la raqueta o que necesitaba unos tenis para jugar tenis y me iba a comprar unos guantes o me iba a comprar unos zapatos de fútbol, pero nunca me fue a ver jugar, hasta que un día, cuando estábamos con el Atlante en segunda división, me preguntó como todos los años que quería de cumpleaños y le dije, quiero que vayas. Casualmente ese día juego yo en el estadio Azulgrana. Quiero que vayas a ver el partido. No me acuerdo contra quién jugábamos. Y fue por primera vez
A ver, y ese día como que le cambió ya todo el asunto, ¿no? Porque pues había en ese entonces, no sé, de buenas entradas, medio estadio, 22,000 personas para un partido de segunda división, el ambiente, que te espera la porra, que te ubican de nombre, que te gritan, todo eso. Y mi papá como que empezó a partir de ahí como que a ver ya distinto la carrera de su hijo. Y a partir de ahí ya nunca más fue al estadio, pero bueno, miento, sí, fue a Puebla a la final del ascenso. Ajá. Sí fue. Yo no lo supe hasta después. A Monterrey. Pero mis hermanos lo llevaron. No, a Monterrey no lo llevaron, pero mis hermanos lo llevaron a Puebla y me enteré después. Así calladitos fueron por su lado y ya. Entonces era complicado porque pues, realmente no había una cultura futbolera en mi casa, salvo por mi hermano Javier y mi hermano Federico. A ver, aquí está esto que dice, con el ave Félix, en primera venció al Pachuca por 9-8 en penaltis. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, la responsabilidad histórica del momento para un portero, esto es fábula pura. Esto tendrías que haberle dicho a tu compadre Joaquín Sabina que haga una canción de esto. Esto es una... Oye, no, espérate, pero hizo algo que me enorgulleció, me dio, que fue mucho más honorífico. Presentó mi segundo libro. Sí, lo sé, pero... Sí, bueno, por eso, wow, ya con eso no hay bronca, ¿no? Pero, bueno, lo que pasa es que eso, Javier, pero al final de cuentas es porque me tocaba, no porque yo lo pidiera. Yo lo sé, pero de todas maneras, a ver, ya te toca porque pues es por agotamiento de la lista. ¿Qué pasa por tu cabeza, por tus miedos, por tus temores? ¿Cómo se visualiza ese momento hoy en retrospectiva? O sea, el corazón a todo lo que daba, o estabas tranquilo, estabas sereno. Estaba sereno, estaba tranquilo y te voy a contar algo que porque ya lo he contado, pero fue lo único que me pasó por la cabeza en ese momento. El día anterior fuimos a entrenar al Estadio Cuauhtémoc y se nos hizo de noche. Ya empezamos a tirar penales, a practicar penales y ya quedaban los últimos y alguien dice, no me acuerdo ni quién, dice, a ver Félix, tira uno tú. Va, y pongo la pelota y le pego y la mando a la tribuna, ¿no? Entonces se ríe todo el mundo y me dice, bueno, tira otro. La pongo y la vuelvo a mandar a la tribuna. Y entonces alguien allá de mis compañeros dice, no, lo que pasa es que no hay que tomar mucho vuelo. Fue lo único. Cuando al día siguiente llegamos a la serie de penales, yo no llevaba la cuenta porque además ellos cambiaron el orden, porque uno de los tiradores no quiso tirar, entonces tiró ante Rolando Soto, el arquero. Entonces ahí como que se desajustó hasta que Arturo Bricio me extiende el balón y me dice, vas, así tal cual. Y yo, voy, bueno, ok. Pongo la pelota y digo, no hay que tomar mucho vuelo, no hay que tomar mucho vuelo. Entonces me pongo 2 pasos atrás y ya, estoy el vato y pum, y le pego. Y ya, güey, vuelvo. Eso fue, no tenía yo pensado cómo celebrar, nada, por supuesto. Me volteé, me levanté los brazos y venían todos corriendo hacia mí. Así fue. Son esos momentos, seguramente te ha pasado, en el que estás y no estás. O sea, si tú estuvieras consciente en esos momentos, me cae que no lo haces, ¿no? Después, conforme vas reflexionando y vas repasando todo, dices, ay, güey, ¿no? Y entonces ahí como que hasta de recordarlo te empieza a poner tenso. Pero, pues no, en ese momento estábamos muy concentrados, estábamos muy metidos en eso y uno no piensa en las repercusiones, ¿no? Uno de alguna manera está como mecanizado en ese momento y está como un poco ausente, ¿no? Lo cual resulta favorable para esos momentos, creo yo. Y ese equipo de 92-93 debe ser también motivo de mucho orgullo, no solamente el título, sino la forma que defendía. O sea, es un equipo que marca, ¿no? Y es complicado a partir de un solo campeonato, aunque sea largo, acordarte de Atlante del 92-93 con esa filosofía extraordinaria, ¿no? Magnética en términos de una forma futbolística que hoy casi ya no importa. Sí, soy muy afortunado de haber formado parte de planteles con jugadores que trascendieron mucho más allá de la cancha y que significaron
mucho para mí, para mi formación. Y uno de ellos es, por supuesto, es Atlante 92-93, que ya viene desde la temporada 91-92. O sea, nosotros ascendemos en la 90-91. Se queda la mayoría del plantel. Nos quedamos 14, si no mal recuerdo, con algunas incorporaciones como Romano, como René Isidoro, como Wilson Graniolati, como Daniel Guzmán, por supuesto. Y ese equipo 91-92 es super líder. O sea, después de ascender, se queda como super líder. De hecho, perdemos un torneo de Copa, lo perdemos en la semifinal, ya jugando muy bien, y después empezamos la liga y empezamos a ganar y a ganar y a ganar y a ganar. Te llevaron a Lalo Fernández, por supuesto. Principal, ¿no? Entonces a mí me mandó a la banca y yo estaba como sacado de onda porque yo había jugado el torneo de Copa y todo, y llevó a Lalo Fernández de mucha mayor experiencia, un portero que él ya había tenido, la Volpe, y que además el tiempo le dio la razón, que lo haya llevado. Con Lalo el equipo funcionaba muy bien y perdemos contra ustedes, ¿te acuerdas? En aquella liguilla contra Cruz Azul, en una polémica, en una liguilla científicamente imposible de perder, ¿no? En ese partido de vuelta, después de ganar 3-1 de visita y todo, una revoltura con los goles de visitante, con todo eso, y total, nos sacan el resultado y nos quedamos muy doloridos, y además con varios jugadores suspendidos para empezar la temporada 92-93. Perdón, no todos los que había llegado era Miguel Herrera, ¿no? También se me olvida porque fue de los que suspendieron, creo que lo suspendieron 6 partidos, 8 partidos, no, se lo suspendieron una buena parte. Y esa temporada 92-93, el equipo era menos sólido que la 91-92, pero era prácticamente la misma base, salvo que no estaba Marcelo Espina, ¿no? Que era un muy buen jugador. Después llegó a selección argentina, se regresó, nunca más jugó en México, pero era un equipo que mantenía la homogeneidad del equipo del ascenso, de la segunda división, y quienes se incorporaron lo hicieron de manera muy, muy sencilla, muy humilde y muy adaptada a todos nosotros. Entonces el equipo como que le cobra una deuda al sistema de competencia, ¿no? En la temporada 92-93 no llegamos tan bien, pero en la liguilla estábamos completitos. Los que habían ido a la selección, ya no estaban los suspendidos. Fue un momento de eliminatoria. México había logrado ya el pase para Estados Unidos 94. Estuvieron mucho tiempo algunos de los jugadores fuera, y para la liguilla el equipo estaba completo. Y el equipo funciona súper bien. Ganamos 5 de los 6 partidos. El otro lo empatamos nada más, como locales contra León. Nos despachamos al superlíder, que era Necaxa. Entramos como 10º lugar, ¿no? Pero como habíamos sido primer lugar de grupo, no pasamos por el repechaje. Entonces nos toca contra Necaxa, que era el número 1. Después nos toca contra León, que era el campeón. Y nos toca después contra Monterrey, que le había ganado también casi de manera increíble a el América, con aquel famosísimo arbitraje de Bernie Villoda, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. Que fue un partido muy polémico también, que los penales, pues en teoría el América tenía que haber ganado ese encuentro. Entonces nos toca contra Monterrey y la final se da muy bien, pero también con un acontecimiento muy curioso. Me expulsa Bonifacio Núñez justificadamente a los 5 minutos de empezada la final. O sea, todavía la gente no acababa de entrar al Estadio Azteca porque nos mudamos de estadio cuando yo ya estaba fuera. Sí. Estaba fuera por ese primer partido. Y aún así ese juego lo ganamos 1-0 con gol de Daniel Guzmán. No fui yo suspendido porque todavía no existía la regla de que la tarjeta roja era suspensión automática, y como no era juego brusco, o sea, no era una acción violenta ni agresión, nada de eso, pude jugar el partido de vuelta en Monterrey y ahí ganamos 3-0, ¿no? Y fue un equipo pues que todo mundo pues, te diría que le rindió tributo por la manera que jugaba, ¿no? Y creo que no creo que haya sido el momento más espléndido de la Volpe como técnico, no, pero sí el que mejor se pudo plasmar en la cancha, y además con algo muy importante que fue el resultado, ¿no? Del campeonato, que desafortunadamente para la Volpe pues nunca más logró. Ahí se quedó atorado en el tiempo. Félix, ha sido magnífico recuperar tu historia. Última pregunta, y voy a escoger bien las palabras porque me puse a platicar un poco con Javier Aguirre de temas de política y del México actual, y me dijeron que estaba yo muy sesgado. La única pregunta que te voy a hacer es, ¿cómo ves
el tiempo que lleva Andrés Manuel López Obrador gobernando este país. ¿Cómo se ve México en tu perspectiva? Mal, no me gusta. Sinceramente no me gusta. No me gusta la incongruencia, ¿no? No me gustan los dobles discursos, sinceramente. No, ha sido como una desilusión, esa es la verdad, ¿no? Yo era uno de los, hace algunos años, era muy creyente, ¿no? De lo que podía hacer Andrés Manuel López Obrador en la política mexicana y por el país. Hoy en día no me gusta, me preocupa. No estoy en desacuerdo con las políticas de austeridad siempre y cuando, por otro lado, tengan o provean los beneficios básicos para la población, ¿no? Como es salud y como es seguridad principalmente, ¿no? Y desafortunadamente, pues en México hoy hay una gran inestabilidad. Yo espero que se recupere la gente. Los mexicanos somos mucho más fuertes que cualquier sistema o que cualquier crisis. Y yo espero que México se recupere, pero hoy en día, sinceramente, pues no lo veo con los ojos que yo quisiera, ¿no? Y con la esperanza que yo quisiera. Félix, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por tu tiempo y en el camino andamos. Te agradezco mucho las anécdotas y el que nos compartas tus reflexiones y tus sentimientos. Al contrario, Javier, gracias por la distinción, gracias por la invitación. Sabes que se te quiere, se te admira muchísimo y de verdad muchas gracias por invitarme a este tu espacio. Es recíproco, mi Félix. Te mando un abrazo. Y arriba el Atlante, ¿eh? El Atlante. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.